buenas noches a cada uno de ustedes. Creo que hay como 18 participantes en la videoconferencia de este día. Nuevamente es un gusto saludarlos. Mi nombre es Oscar Orlando Estrada, tutor de la materia de física. En esta ocasión pues vamos a hablar acerca de un tema que considero que es uno de los más importantes, porque considero que de este tema pues sí, en el examen de admisión salen varios ejercicios de esto, ¿verdad? Así de que en el transcurso de la presentación, si tienen alguna duda, pues me pueden interrumpir, que no hay ningún problema, y vamos a tratar la manera pues de solventársela de la mejor manera. Y si no se la solventa en ese instante, pues yo me comprometo, ¿verdad?, a solventársela posteriormente y hacerle llegar la respuesta. Dice curso de refuerzo aspirantes 2021, la tutoría de física. Mi nombre es Oscar Orlando Estrada Carrillos y el tema que vamos a desarrollar esta noche dice de la siguiente manera, en letras rojas: componentes rectangulares, vectores unitarios, producto escalar y producto vectorial. Todo esto pues es, esbozándole en un solo tema, es vectores, la cual pues la vamos a dividir en las siguientes secciones, ¿verdad? Así que voy a pasar a la diapositiva número 2 y me dice si les aparece en este momento en sus monitores. Vamos a empezar con el primer subtema, ¿verdad?, en esta noche: componentes rectangulares de un vector. Pero para comenzar pues vamos a analizar qué es un vector, ¿verdad? Y dice que un vector es una cantidad que tiene una longitud, dice, un número real que no va a ser nunca negativo, así como una dirección o una orientación, dice. Los vectores pueden ser representados en una, en dos o en tres dimensiones. O sea, de que en este caso pues vamos a trabajar con tres ejes coordenados, ¿verdad? Uno llamado coordenada X, una llamado eje coordenado Y, y cuando estemos trabajando en tres dimensiones vamos a agregar un eje coordenado extra que le llamaremos en este caso eje coordenado Z. Dice que las componentes de un vector son las proyecciones de dicho vector sobre el eje coordenado. En la figura 1 dice, que ya se la voy a poner a continuación, vamos a ver que hay un vector que vamos a llamar vector V, el cual va a tener dos componentes. Una componente horizontal, que la vamos a llamar V sub X, y una componente vertical, que la vamos a llamar V sub Y. Y estas pues no son nada más que las proyecciones que el vector V está haciendo sobre los ejes. Por lo tanto, dice, estos son las componentes del vector V. Y acá pues tenemos la figura 1, ¿verdad? Y podemos observar que hay un vector, ¿verdad? Hay un vector llamado vector V, el cual, como estamos trabajando en sus componentes, lo vamos a dividir, ¿verdad? Y vamos a observar que en el eje horizontal o el eje de las X vamos a tener una componente o una proyección que el vector V está haciendo sobre el eje X. Y vamos a poder observar también de que este vector va a hacer lo que es una proyección en el eje de la Y, y lo vamos a denominar componente de V sub Y, ¿verdad? Por eso tenemos ahí en rojo, si ustedes se fijan, se forma un ángulo de 90 grados, ¿verdad?, entre la componente X del vector y la componente Y de ese mismo vector. A eso es lo que le vamos a llamar nosotros componentes, ¿verdad?, de un vector, o componentes rectangulares, ¿verdad? Y podemos observar el vector. Dice, vamos a considerar un sistema de coordenadas rectangulares o cartesianas, ¿verdad? Obviamente cuando tenemos un plano, le llamamos plano cartesiano, X y Y, ¿verdad? Y ya les voy a mostrar una siguiente figura. Dice la componente X, a la que denominaremos A sub X del vector A. En este caso, pues no es que ya sea una fórmula propiamente dicha, ¿verdad? Ustedes a su vector le pueden llamar de una o X manera, y las componentes van a llevar la misma nomenclatura del nombre que lleva su vector. Del vector A es la sombra que este último hace, dice, sobre el eje X. Por otra parte, dice, la componente Y, a la que denominaremos A sub Y, del vector A es la sombra que este último hace sobre el eje Y.
Y la suma vectorial de ambas componentes debe dar como resultado el vector A, o en este caso la magnitud del vector A. Y tenemos la formulita abajo, ¿verdad? Como repito, esta no es una fórmula, digamos, que ya está propiamente establecida, porque podemos ocupar lo que son otras variables. Así como aquí tenemos lo que es una variable A, podemos tener lo que son variables B, C o todas las letras del abecedario que ustedes tienen convenientes. Pero en este caso, pues han tomado la primera letra del abecedario, ¿verdad? Y decimos que para obtener el resultado de un vector va a ser la sumatoria de sus componentes rectangulares. En este caso tenemos la componente X y la componente en Y. Quiere decir que estamos trabajando en dos dimensiones, ¿verdad? Si, dado caso, nosotros estuviéramos trabajando en una tercera dimensión, agregaríamos lo que es una componente extra. Y en este caso nos quedaría, ¿verdad?, A en X más A en Y más A en Z, que sería el tercer eje, ¿verdad?, trabajándolo tridimensionalmente. Y aquí pues está lo que es la figura 2 con el vector, ¿verdad? Tenemos un vector y siempre vamos a encontrar que cuando estamos trabajando con vectores, arriba de digamos, del símbolo del vector, vamos a encontrar lo que es una flechita, ¿verdad?, dirigida siempre pues a lo que es a la derecha. Eso nos va a indicar a nosotros que es un vector. Quiere decir que tiene una dirección, ¿verdad?, y sentido. Y nuevamente pues podemos observar las componentes rectangulares o digamos las sombras que este vector hace en los ejes, tanto X como Y. Entonces tenemos dos componentes, eje en X y eje en Y del vector A. Y de la figura anterior pues podemos denotar lo siguiente, que la componente X del vector A no es nada más que la magnitud de ese vector por coseno del ángulo, que puede ser cualquier ángulo, puede ser teta, puede ser phi, puede ser gamma, alfa, ustedes deciden cómo nombrar ese ángulo. Entonces vamos a tener en cuenta de que la componente en X va a ser igual a coseno del ángulo y la componente en Y va a ser la magnitud de ese vector por el seno de ese ángulo. Y dice, estas componentes son los lados de un triángulo rectángulo cuya hipotenusa tiene una magnitud de A. El módulo o la magnitud de A y su dirección están relacionadas con sus componentes como. Otra nomenclatura que es normalmente ocupada en física es que digamos, el valor absoluto o magnitud de un vector se coloca entre esas barras. Por eso es que nos vamos a encontrar que el vector A se encuentra entre esas barras, ¿verdad? Significa de que vamos a encontrar el valor absoluto, o sea, un valor positivo. Y dice que el valor absoluto o la magnitud de un vector llamado A va a ser igual a la raíz cuadrada de todo eso que ven ahí. O sea, la raíz cuadrada de los cuadrados de las componentes de ese vector. Y podemos apreciar la formulita, ¿verdad?, que es la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado. Y todo esto hay que sacar lo que es la raíz cuadrada y así podemos encontrar lo que es la magnitud de un vector dado, ¿verdad?, o de un vector conocido. Y para conocer el ángulo que este vector tiene respecto a un eje, no es nada más porque la tangente, ¿verdad?, del lado opuesto entre el lado adyacente. Y ahí tenemos pues la tangente, ¿verdad?, A en X sobre A en Y, para poder conocer lo que es el ángulo, ¿verdad? Entonces, repito, ¿verdad?, vamos a tener lo que son un vector que lo podemos trabajar en tres dimensiones, que ya se los mencionaba cuáles eran, o normalmente vamos a trabajar con un vector, ¿verdad?, que lo vamos a encontrar en dos dimensiones, llamados X y Y. Así que, para continuar, ¿verdad?, quiero que me ayuden allí con esta preguntita. Dice, ¿cuántas componentes puede tener como máximo un vector y cuáles son estas componentes? Ya se las mencionaba 2 diapositivas atrás. ¿Cuántas componentes puede tener como máximo un vector y cuáles son los nombres de estas componentes, ¿verdad? Así de que
voy a pasar ahorita al área de Skype para que me puedan ayudar con esa preguntita. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Va, entonces no sé si alguien me podría ayudar. Te hacía la pregunta que cuántas componentes puede tener como máximo un vector y cuál es el nombre, ¿verdad? De estas componentes. Lo pueden hacer vía texto o lo pueden hacer a través del audio, ¿verdad? Yo los espero un momentito para que me puedan ayudar. ¿Cuáles son las componentes como máximo que puede tener un vector y el nombre de estos? ¿Nadie? Vaya, les mencionaba que son máximo. Un vector puede tener lo que son EDP, dice que 2. Vaya, ¿alguien más estaría de acuerdo que son 2 componentes como máxima o 3? Fiorella dice que son 3 componentes, ¿verdad? 3 componentes. Jancy dice que son 3 componentes. Efectivamente, para los que respondieron que son 3, están en la razón. Son 3 componentes. Y las componentes pues son nombradas de la siguiente manera: componente X, componente Y una extra que es la componente Z. Así que tomen en consideración, ustedes van a trabajar vectores y van a encontrar 3 componentes: componente en X, componente en Y componente en Z. Así que para los que me escuchan, pues esa sería la respuesta. Vamos a continuar entonces por razón de tiempo y vamos a realizar lo que es un ejercicio para que se quede un poquito más entendible lo que es los componentes de un vector, ¿verdad? Ejercicio dice: cálculo de componentes. Literal A: ¿cuáles son las componentes X y Y del vector D en la figura 1.19a? Si tenemos que la magnitud del vector D es 3 metros y el ángulo es de 45 grados. Y una pregunta 2 dice, pregunta B: ¿cuáles son las componentes X y Y del vector E en la figura 1.19b? Entonces tenemos la magnitud del vector en el ejercicio B, que es de 4.5 metros y un ángulo beta de 37 grados. En la parte de abajo podemos observar tanto el diagrama del ejercicio A como el diagrama del ejercicio B. Vamos a trabajar primeramente lo que es el ejercicio A. Ejecutar, dice. Antes de pasar a eso, quiero recordarles de que los ángulos son tomados de manera positiva en el sentido antihorario de las agujas del reloj y el ángulo negativo en sentido horario a las agujas del reloj. Ya es por convección, ¿verdad? Así que horario va a ser negativo y antihorario va a ser positivo. Así que tenemos dos tipos de ángulos. Hay un ángulo que se mueve en el ejercicio A, se mueve en sentido horario, ¿verdad? Así que ese ángulo va a ser negativo. Y tenemos en el ejercicio B un ángulo que se mueve en sentido antihorario. A ese pues lo vamos a utilizar de manera positiva. Vale, vamos a resolver entonces el primer ejercicio. Dice, el ángulo D y el eje X positivos, y aquí tenemos la letra griega alfa, ¿verdad? Un ángulo, pero este ángulo se mide hacia el eje Y negativo. Por lo tanto, en las ecuaciones vamos a utilizar el ángulo menos 45. Es lo que yo les decía. Si el ángulo se mueve de forma horaria, tenemos un ángulo alfa y se está moviendo de forma horaria, y lo tenemos en el ejercicio A, lo vamos a trabajar de manera negativa. En el otro ejercicio se está moviendo antihorario. Por tanto, lo vamos a considerar como positivo. Y ya les había dado la formulita para ver las componentes del
de las componentes de un vector. Si tienen calculadora a la mano allí, pues me ayudan y vamos a encontrar la componente x de ese vector. Ya nos dan el valor del valor de d y ya nos dan el ángulo. Entonces, sabemos que la componente en x no es nada más que el valor del vector por el coseno de ese ángulo. En este caso, pues menos 45. Al realizar esa operación en la calculadora les tiene que dar a ustedes como resultado 2.1 metro. Y el resultado de la componente en y, que sería el valor del vector por el seno de ese ángulo, nos tiene que dar menos 2.1 metro. Así de que si gusta insertan eso en sus calculadoras y si no les da, pues me pueden decir y yo les verificamos qué es lo que está pasando, ¿verdad? Mientras tanto, pues vamos a continuar. Y dice que el vector tiene una componente x positiva, ya vimos arriba, ¿verdad? En x nos dio positiva, y una componente y negativa, como se muestra en la figura, ¿verdad? Si por descuido hubiéramos usado que el ángulo iba a ser positivo, en las ecuaciones habríamos obtenido cambio de signo, ¿verdad? La componente en y nos hubiera dado positiva y la componente en x nos hubiera dado negativa. Sin embargo, esos valores no hubieran correspondido según las componentes que tenemos en el diagrama A. Si nosotros podemos apreciar, la componente en x se está moviendo hacia la derecha y hacia la derecha es positivo. Y la componente en y se está moviendo hacia abajo y hacia abajo pues es negativo. Así de que hay cosas bien importantes que hay que considerar, no solamente con el resultado, ¿verdad? Sino que hay que hacerle un poco de análisis para ver si los resultados que nosotros hemos obtenido son los correctos. Ahora vamos a pasar al ejercicio B. Si ustedes observan, en el ejercicio B tenemos un detalle de que los ejes coordenados X y Y ya no se encuentran prácticamente perpendiculares, ¿verdad? O mejor dicho, tienen una inclinación. Sí están perpendiculares entre ellos, pero tienen una inclinación. Entonces eso tendería un poco a la confusión. Sin embargo, a nosotros lo que nos interesa es ver de que entre un eje y el otro pues exista un ángulo de 90 grados y sabemos que si eso existe, están totalmente perpendiculares. Así que tenemos el ejercicio B y dice, el eje X no es horizontal, dice, es lo que les mencionaba, ni el eje Y es vertical. No se preocupe, dice. Piense que los ejes X y Y pueden tener cualquier orientación, siempre y cuando los ejes sean perpendiculares entre sí. Aquí el ángulo beta, la letra griega beta, es el ángulo entre E y el eje Y, no es el eje X. Así que no podemos usar este ángulo en las ecuaciones. En cambio, observe que E define la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Los otros dos lados del triángulo son magnitudes de EX y EY, es decir, la componente X y la componente Y del vector E. Entonces, en este caso, si se observan en la parte de abajo estarían las formulitas y tenemos que la componente X, en este caso el ángulo sí es positivo, ¿verdad? Porque se está moviendo de manera, el ángulo se está moviendo de manera antihoraria y decíamos que de manera antihoraria un ángulo va a ser positivo. Así de que la componente E en X va a ser igual al valor del vector E por el ángulo que forma ese vector con el eje X. En este caso, si ustedes observan, ¿por qué estamos ocupando seno y no coseno? Eso es porque acuérdense que cuando estamos trabajando componentes, decimos de que estamos trabajando, digamos, catetos y estamos trabajando hipotenusa. El cateto adyacente siempre va a ser el cateto de donde despega la hipotenusa, o sea, donde se está formando el ángulo entre ellos dos. Y el seno se ocupa el resto de ese ángulo, ¿verdad? Acuérdense que siempre vamos a tener lo que son 90 grados. Por tanto, en este caso, pues, si observamos la imagen, no podemos ocupar en la componente X coseno, porque no se está moviendo del eje X al vector, sino que se está moviendo del eje Y hacia el vector. Entonces, en este caso vamos a ocupar lo que son seno para el componente en X y coseno para el componente en Y.
El resultado de eso puede dar positivo en el eje X y da positivo en el eje Y. 2.71 metros y 3.51 metros respectivamente. Y hace una aclaración, dice, si hubiéramos ocupado las ecuaciones directamente escribiendo EX por coseno y EY por seno, la respuesta para EX y EY se habrían invertido, lo que les decía ahora. Hay que tener cuidado a la hora de realizar estos problemas para ver en qué eje se está moviendo el ángulo, ¿verdad? Si está moviendo el ángulo en el eje X o se está moviendo el ángulo en el eje Y. No sé si hasta el momento pues hay alguna pregunta. Toba 10.1 exacto, exactamente, el ejercicio anterior, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna consulta. No. Bueno, vamos a continuar entonces. Ahora vamos a otro subtema, vectores unitarios, dice. ¿Qué es un vector unitario? Es un vector con magnitud 1. Un vector unitario siempre le va a dar el valor de 1, dice. Sin unidades. Su única finalidad consiste en direccionar. O sea que un vector unitario es adimensional. Para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Un vector unitario es adimensional, no lleva unidades. Es decir, se describe una dirección en el espacio. Los vectores unitarios ofrecen notación cómoda para muchas expresiones que incluyen componentes de vectores. Siempre incluiremos, dice, un acento circunflejo o sombrero. Ahí está el simbolito, ¿verdad? Sobre el símbolo de un vector unitario para distinguirlo de los vectores ordinarios, dice, cuya magnitud podría o no ser 1. Es en el caso de un vector ordinario, pero para un vector unitario la magnitud siempre va a ser 1. Dice, en un sistema de coordenados X y Y, podemos definir un vector unitario que apunta en la dirección del eje 1X y un vector unitario que apunta en la dirección 1Y. Y ahí vamos a ver una figurita más adelante, ¿verdad? Así expresamos las relaciones entre vectores componentes y componentes. Se describe como la siguiente. Bueno, aquí ya tenemos nuevamente, seguimos trabajando con componentes. Tenemos la componente A en X de un vector A y tenemos una componente Y de un vector A, siempre. Vale, entonces como dijimos que vamos a trabajar vectores unitarios, para el vector o la componente en X le vamos a agregar una letra Y, que ese es el vector unitario para el eje X. Y le vamos a agregar una letra para el vector unitario en J, que va a ser, o mejor el vector unitario en Y, que va a ser una J. Bueno, en X, vector unitario Y. En Y, vector unitario J. Y ya vamos a ver que podemos agregar un eje más, lo que yo decía, podemos trabajar tridimensionalmente. Al tercer eje, que va a ser el eje Z, le vamos a agregar un vector unitario con nombre K. Y aquí pues podemos ver la figurita que decía anteriormente, y dice que los vectores unitarios I y J se expresan de un vector, dice, A en términos de sus componentes. Y podemos ver, pues, tenemos el eje coordenado X y Y, ambos a 90 grados, y tenemos los dos vectores unitarios, ¿verdad? En el eje X tenemos el vector unitario de magnitud 1, y en el eje Y tenemos el vector unitario de magnitud 1, J. Asimismo, dice, escribimos un vector en términos de sus vectores componentes como, y ahí está, pues el vector A tiene su componente en X multiplicado por un vector unitario Y, y tenemos una componente en Y multiplicado por su vector unitario J. Y acá pues dice, cuando representamos dos vectores A y B en términos de sus componentes, podemos expresar la resultante, ¿verdad? Usando vectores unitarios como se representa. Tenemos dos vectores, vector A, que tiene sus componentes A en X y A en Y, y tenemos el vector B, B en X y B en Y, y ambos pues llevan lo que son sus vectores unitarios respectivamente. Entonces un resultante o un ejercicio, sumar A más B, ¿verdad? En este caso pues hay que sumar las variables que son parecidas, ¿verdad? Entonces hay que sumar la A en X de uno más la A en Y de la otra, más B en X
de uno más b en y del otro. Y el resultado pues nos tiene que dar igual las mismas variables. Tenemos un vector resultante R, el cual tiene dos componentes. Componente Rx en la dirección X y tenemos una resultante R sub Y en la dirección Y, el cual con su vector unitario J. Y abajito pues tenemos la figura, ¿verdad? El vector A y sus dos componentes, vector componente en X y vector componente en Y, y ambos multiplicados por su vector unitario, Y en X, J en Y. Y lo que les mencionaba, en amarillo ustedes pueden observar si agregamos un tercer eje, el cual pues le vamos a trabajar también lo que es el vector unitario, ¿verdad? Entonces tenemos el vector unitario K. Bueno, nuevamente recapitulando, vamos a tener tres vectores unitarios. La magnitud de todo vector unitario siempre va a ser 1 y sus símbolos van a ser I en la componente X, J en la componente Y K en la componente Z. Esas serían la nomenclatura a utilizar para nombrar lo que son vectores unitarios y para ubicarlos, ¿verdad?, respectivamente en sus ejes. Así que una preguntita más. Dice cuál es el valor de la magnitud de un vector unitario y cuáles son las letras que representan este vector unitario. Si gusta, ¿me ayudan con eso? ¿Cuál es el valor de la magnitud, dice, de un vector unitario? ¿Y cuáles son las letras que representan a estos vectores unitarios? Si me ayudan, por favor. Ya decía, ¿verdad?, que son tres vectores también unitarios. J, Fiorella, sí, solo faltaría uno. Tobar, la magnitud, sí, Fiorella, la magnitud es 1. Fátima, J y K, efectivamente. No sé quién me escribió, pero sí, efectivamente, ¿verdad? Sería tres vectores unitarios, I, J y K. Y el valor, eso, por decirlo así, ya es de ley, ¿verdad? El valor de un vector unitario siempre va a ser 1. Ese es el valor de un vector unitario. Así que creo que ya la mayoría lo ha comprendido. Vamos a continuar entonces. Y para eso pues tenemos un ejercicio, ¿verdad? Y siempre vamos a trabajar de esa manera. Parte de teoría, una pregunta para ver si lo han entendido y un ejercicio, ¿verdad? Así que el ejercicio de la siguiente manera. Dado los dos desplazamientos, tenemos un vector D y tenemos un vector E. Dice, obtenga la magnitud del desplazamiento 2D menos E. Tenemos los valores del vector D en sus componentes I, J y K. Y tenemos los valores del vector E en sus componentes también I, J y K. Y estos valores pues representan metros, ¿verdad? Así que vamos a hacer la operación 2D menos E. Y tenemos aquí la respuesta, ¿verdad? Entonces vamos a llamar un vector F, que va a ser la resultante de efectuar 2D menos E. Y vamos a tener, ¿verdad? Vamos a multiplicar todo el vector D por 2. Y a ese le vamos a restar el vector E. Ustedes observan, vamos a juntar lo que son las componentes en I. Y vamos a juntar las componentes en J. Y las componentes en K respectivamente, ¿verdad? Esto con fines de que poseen las mismas características. No vamos a estar juntando en este caso lo que son variables que no tienen ninguna similitud. En este caso pues vamos a hacer la operación y el resultado de esta operación les tiene que dar a ustedes que un vector F va a ser en sus componentes 8i más 11j menos 10k. Y todos estos valores pues van a ser metros. Y podemos sacar lo que es la magnitud de este vector, ¿verdad? Y sabíamos anteriormente que la magnitud de este vector no es nada más que la raíz cuadrada de los cuadrados de cada una de las componentes. Entonces, 8 metros al cuadrado
más 11 metros al cuadrado más menos 10 metros al cuadrado. Todo eso, raíz cuadrada, nos va a dar que la magnitud del vector f es 17 metros. Evaluar, dice. Trabajar con vectores unitarios hace que la suma y la resta de vectores no sean más complicadas que la suma y resta en números ordinarios, ¿verdad? Como cualquier suma normal que uno haga, 2 más 2, 2 menos 2, ¿verdad? Aún así, dice, no olvide verificar que haya cometido errores de aritmética básica. A veces la confianza también nos hace cometer pequeños errorcitos, pero entonces es mejor estar 100% seguro de lo que uno está haciendo. Vamos al siguiente tema o subtema, ¿verdad? Ya vimos las componentes de un vector, o llamadas también componentes rectangulares, y ya vimos los vectores unitarios que conforman un vector propiamente dicho. En este caso existen dos formas de poder trabajar vectores, y una de ellas pues es el producto escalar. Y dice que hemos visto cómo la suma de vectores es consecuencia natural de combinar desplazamientos, y sumaremos muchas veces otras cantidades vectoriales posteriormente. También podemos expresar muchas relaciones físicas de forma concisa usando productos de vectores. Los vectores no son números ordinarios, así que no podemos aplicarle directamente la multiplicación ordinaria, dice. Definiremos dos tipos diferentes de producto de vectores. El primero, y el que estamos analizando en este momento, llamado producto escalar. Produce un resultado de ese escalar, o sea, un número, ¿verdad? El segundo es un producto vectorial, que ya lo vamos a ver más adelante, y este va a producir lo que es un vector. Cuando damos un vector que lleva magnitud, lleva dirección y sentido, ¿verdad? Así que continuamos y dice de la siguiente manera. El producto escalar, dice, de dos vectores A y B se denota con A.B. Esa es una característica bien importante de los vectores cuando lo estamos trabajando en productos escalares, ¿verdad? Siempre vamos a notar nosotros que cuando tengamos la multiplicación de dos variables y encuentre un punto en medio de esas dos variables, desde allí vamos a notar nosotros de que vamos a efectuar lo que es una operación escalar. Por esta notación, dice, el producto escalar también se denomina producto punto. Aun cuando A y B sean vectores, la cantidad A.B es un escalar. Para definir el producto escalar, A.B, dibujamos A y B. Y en la parte de abajo de amarillo, pues vamos a encontrar lo que es la formulita que vamos a utilizar para hacer el producto de dos vectores, ¿verdad? Entonces dice que el producto de dos vectores A.B no es nada más que A por B por coseno del ángulo que forman entre ellos, ¿verdad? Y tenemos ahí pues un vectorcito en la parte de abajo donde tenemos un vector A y tenemos un vector B y hay un ángulo entre ambos. Así que ahí vamos a encontrar nosotros el producto punto o producto escalar. A.B por el ángulo que forman entre ellos. Tenemos pues dos formas pues de analizar lo que es el producto escalar. Tenemos la primera cuando un vector B está haciendo sombra en un vector A. Entonces el producto escalar va a ser A.B por el ángulo que el vector B está haciendo sobre el vector A. Entonces va a ser igual a A.B coseno de ese ángulo. Y tenemos una segunda manera. Dice, cuando A.B también es igual, dice, a B, magnitud de B, por A, por coseno de ese ángulo. Pero en este caso la componente de A es paralela a B. Tenemos dos formas de poder trabajar, ¿verdad? A por B por coseno de la componente B, o A.B por coseno de la componente A. Son las dos maneras, ¿verdad? Ya vamos a ver un pequeño ejercicio para entenderlo de la mejor manera. Dice que también podemos definir, dice, A.B, seguimos trabajando, ¿verdad? Con el producto escalar, como
la magnitud de B multiplicada por la componente de A paralela a B, como en la figura que les mostraba anteriormente. Así, A punto B es igual a A punto B, que eso no es nada más que B por la componente de A coseno del ángulo. El producto escalar, dice, es una cantidad escalar, no es un vector, y puede ser positivo, negativo y cero. Vamos a ver de esas tres formas: cuándo va a ser positivo, cuándo va a ser negativo y cuándo va a ser cero. Si el ángulo φ está entre 0 y 90 grados, entonces el coseno de ese ángulo va a ser mayor que 0 y el producto escalar es positivo. Cuando el ángulo está entre 90 y 180, entonces el coseno de ese ángulo va a ser menor que 0. La componente de B paralela a A es negativa. Y A punto B también es negativo, dice. Por lo tanto, cuando el ángulo sea exactamente igual que 90 grados, el producto de A por B va a ser igual que 0. El producto escalar de dos vectores perpendiculares, dice, siempre va a ser 0. Entonces, cuando nosotros tengamos dos vectores, uno dirigido, digamos, en línea horizontal y el otro dirigido en línea vertical, entre ellos va a existir lo que es un ángulo de 90 grados y por tanto el resultado de eso pues va a dar 0, dice. Para dos vectores A y B cualquiera, AB coseno de ángulo va a ser igual BA por coseno de φ. Esto implica que A punto B es igual a B punto A. O sea, es un producto escalar obediente de la ley conmutativa de la multiplicación. O sea, no se va a alterar el producto, ¿verdad? Que A por B es igual a B por A. Exactamente lo mismo. Y aquí pues tenemos la figurita que les mencionaba, ¿verdad? ¿Cuándo va a ser positivo? Cuando pues el ángulo, pues si φ está entre 0 y 90, va a ser positivo. Si el ángulo está entre 90 y 180, el resultado va a ser negativo. Y cuando el ángulo es exactamente 90, el resultado pues va a ser exactamente 0. Y tenemos el cálculo del producto escalar usando las componentes, ¿verdad? Dice, podemos calcular el producto escalar A punto B directamente si conocemos las componentes X, Y y Z de A y B. Para saber cómo se hace, vamos a obtener primero los productos escalares. Y abajo tenemos los productos escalares. Dice que I por, aquí vamos a trabajar, digamos, la combinación de los vectores unitarios. I por I es igual a J por J, que es lo mismo K por K. Entonces, sabemos que tiene los vectores unitarios magnitud 1. Entonces, hacer la operación 1 por 1 por coseno de 0 nos va a dar 1. Y tenemos otra combinación abajo, ¿verdad? Aquí pues estamos trabajando con pares. Tenemos que I por J es igual a I por K, que va a ser igual a J por K. Y tenemos nuevamente, ¿verdad? En este caso, como les decía, ¿verdad? Si estamos trabajando dos componentes, en este caso pues son 90 grados, ¿verdad? Una perpendicular a la otra. Tenemos que el valor va a ser 0. Ahora expresamos A y B en términos de sus componentes, dice. Expandimos el producto. Expandimos el producto y usamos estos productos, dice, de vectores unitarios. Y allí está pues una operación, ¿verdad? No la vamos a desarrollar porque está un poquito larga, pero igual, si tienen dudas, ustedes nos la pueden hacer llegar y la resolvemos, ¿verdad? Pero el producto de A por B no es nada más porque ir multiplicando, ¿verdad? Lo que son todos los valores en X, todos los valores en Y y todos los valores en Z, ¿verdad? En sus componentes. Y tenemos acá el resultado de todo esto que podemos observar acá abajo. El resultado es lo que tenemos en ese recuadro amarillo, dice. Por las ecuaciones dice que es evidente que 6 de estos 9 términos son 0 y los otros 3 quedan simplemente dan. Y ya tenemos el producto punto de A por B. No va a ser nada más que la componente de A en X por la componente de B en X más la componente de Y en el eje Y, la componente de B en el eje Y
más la componente de A en el eje Z por la componente de B en el eje Z. Este es un producto escalar, punto, en términos de sus componentes, dice. Por lo tanto, el producto escalar de dos vectores es la suma de los productos de sus respectivas componentes. Y acá pues tenemos lo que es un pequeño ejercicio. Pero antes de eso, yo tengo una preguntita. No sé si tengo problemas. Claudia. Sí, se entrecorta por rato. Bueno, tengo una pregunta para los estudiantes. Es que yo les mencionaba que cuando estemos realizando una operación escalar, inmediatamente nosotros nos muestren la operación, cuál es o la forma de cómo nosotros vamos a entender de que se está realizando un producto escalar. En la diapositiva nos decía, ¿verdad?, que hay algo esencial para analizar cuando es un producto escalar. No sé quién entendió esa parte. Si yo les pongo una operación de A por B, ¿qué es lo que tiene que haber entre esas dos vectores para yo decir este es un producto escalar? ¿Si alguien me ayuda? ¿Alguien que me pueda ayudar? Tenemos dos vectores y yo voy a hacer un producto de ellos, pero yo quiero que el resultado sea un resultado escalar, ¿verdad? Entonces, entre A y B tiene que haber algo que represente o que a nosotros nos diga, sí, este es un producto escalar. Que vayan en la misma dirección, dice Lisbeth. No es necesario que vayan en la misma dirección. Pueden ir en diferentes direcciones. Pero hay algo bien importante que nosotros a simple vista lo vamos a poder notar cuando va a ser un producto escalar. Al principio del subtema S decía, ¿verdad?, que hay algo que los hace especiales, por lo cual nosotros vamos a decir que eso es un producto escalar. Depende del ángulo. No depende del ángulo, puede ser diferentes ángulos, pero había algo ahí que decía, yo voy a realizar una operación y el resultado va a ser un escalar. Bueno, ¿de qué otra manera se le llama al producto escalar? Exactamente. Baires, exactamente. Nosotros vamos a denotar un producto escalar cuando veamos que entre las dos variables se encuentre un punto. Y les voy a mostrar lo que es nuevamente la presentación, a donde menciona eso, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, aquí mismo se puede observar. Si ustedes observan al inicio de la formulita, en el recuadro amarillo, podemos observar un puntito. Inmediatamente, aunque el ejercicio no nos diga que vamos a realizar un producto escalar, inmediatamente nosotros veamos que en medio de las dos componentes hay un punto, nosotros ya sabemos que el resultado nos va a dar un número escalar, ¿verdad? O sea que no va a llevar ni dirección ni sentido, simplemente pues la magnitud. Así que lo tomen en consideración, ¿verdad? Porque hay ejercicios que a veces omiten algún tipo de información porque se supone que uno la va a asimilar a través de la fórmula. Así que ahora sí vamos a resolver un pequeño ejercicio y de la siguiente manera: obtenga el producto escalar de A punto B de los dos vectores de la figura 1.27. Las magnitudes de los vectores de A son 4 y la magnitud del vector B es 5. Y si observan, pues ahí el ángulo que forma el eje X con el vector A, 53 grados, y el ángulo que forma el vector B con la horizontal son 130 grados. Este ejercicio lo podemos realizar de dos maneras. Vamos a ver de qué manera lo realizamos. Dice, solución. Identificar. Dice, se nos dan las magnitudes y las direcciones de A y B y queremos calcular su producto escalar. ¿Cómo lo vamos a plantear? Hay dos formas de calcular el producto escalar. Dice, la primera consiste en usar las magnitudes de los vectores y el ángulo entre ellos. Y la segunda es usar las componentes de los dos vectores. Vamos a trabajar
de la primera manera, encontrando el ángulo que hay entre ambos, ¿verdad? Así que, si ustedes se observan, tenemos que el vector B recorre 130 grados y el vector A recorre 53 grados. Al hacer la operación de 130 menos 53 grados, vamos a encontrar lo que es el ángulo que forma de A a B. Y para eso pues lo vamos a hacer de la siguiente manera, en donde dice ejecutar. Utilizando el primer enfoque, el ángulo entre los dos vectores es, dice, va 130 menos 53, 77 grados. Así que el producto de esos dos, de A punto B, venimos a la formulita. Y dice que es la magnitud de A por la magnitud de B por el ángulo que forman ambos. Y ya nos daba la magnitud y ya sabemos el ángulo. Entonces 4 por 5 por coseno de 77 nos tiene que dar un resultado de 4.5 positivo, ¿verdad? Esa sería la primera forma de poder realizar este ejercicio. Y tenemos un segundo ejercicio, ¿verdad? Esto es positivo porque el ángulo entre A y B, dice, está entre 0 y 90. Eso ya se les había explicado, ¿verdad? Entre 0 y 90 el valor del ángulo es positivo, ¿verdad? O el valor del vector. Así que en este caso pues teníamos que asumir de que por ser un ángulo menor que 90 el resultado nos tendría que dar exactamente positivo. Para el segundo enfoque, dice, primero necesitamos calcular las componentes de los dos valores, de los dos vectores. Como los ángulos de A y B se dan con respecto al eje X medidos hacia el eje Y, podemos usar las ecuaciones siguientes. Nuevamente vamos a regresar a las componentes que iniciamos con esta videoconferencia. Y tenemos que la componente en X, tenemos la magnitud de A por el coseno que forma ese ángulo A. Y en la figura, pues el ángulo era de 53 grados. Entonces, como el ángulo está medido del eje X hacia el vector, sabemos que de esto pues es el adyacente, y para adyacente ocupamos coseno y tenemos el valor de la componente en X 2.407, la componente en Y que va a ser lo mismo, solamente que en este caso ya no se ocuparía el adyacente, se ocuparía el opuesto, y el opuesto es seno. Tenemos 3.195. La componente en Z no estamos trabajando en 3 dimensiones, sino que en 2, entonces el resultado de A en Z pues obviamente es 0, aquí lo toman en consideración, pero si no, no es necesario colocarlo, porque estamos trabajando en 2 dimensiones, ¿verdad? Venimos al vector B, ya sabemos que el ángulo era de 130, ¿verdad? Entonces, en X, porque de allí despega el ángulo, tenemos que es menos 3.2, porque es negativo, porque si pasa de 90 grados, el valor del vector es negativo. Eso ya lo habíamos estudiado anteriormente. Y el vector en Y va a ser 5 por el seno de ese ángulo. Entonces, si la multiplicación nos da 3.83. Y pues BZ, pues no estamos trabajando, es 0. Entonces dice, las componentes Z son 0 porque ambos vectores están en el plano XY, ¿verdad? No estamos en el plano XYZ, sino que solo XY. Como en el ejemplo dice 1.7, ¿verdad? Dejamos una cifra significativa de más de las componentes, dice. Y vamos a redondear, ¿verdad? Entonces tenemos el producto de A por B y sacamos las componentes, ¿verdad? A en X por B en X más A en Y por B en Y. Y el otro, pues si no lo consideremos A en Z porque no tenemos. Al hacer esta operación nos sale que el producto de A por B es 4.5. Exactamente lo mismo que el primer procedimiento, 4.5. O sea de que estos ejercicios los podemos realizar de las dos maneras, ¿verdad? La primera de ellas, utilizando el ángulo que forman entre ellos los vectores, y la segunda manera, trabajando con sus componentes. Cuidado de que los resultados exactamente deben de ser iguales. Nunca pueden ser diferentes, porque si no en uno de ellos, pues nos hemos confundido, ¿verdad? Así que
para continuar, que vamos a trabajar con el último subtema. Ya trabajamos el producto escalar, ya sabemos que lo vamos a denotar por un punto y lo podemos llamar también producto punto. Ahora vamos a trabajar el producto vectorial. Dice que el producto vectorial de dos vectores A y B, también llamado producto cruz. Bueno, si el producto escalar lo llamamos producto punto, al producto vectorial lo vamos a llamar también producto cruz. Se denota, dice, con A cruz, y ahí podemos observar una cruz. Si ustedes observan, ya este producto ya no ocupa punto, sino que ocupa una cruz. Entonces, A cruz B, como su nombre lo indica, es el producto vectorial, es un vector en sí mismo. En el producto escalar obtenemos un valor, simplemente sin dirección, ¿verdad? Pero en el producto vectorial, pues ya vamos a obtener una dirección. Para definir el producto vectorial A cruz B de los vectores A y B, otra vez vamos a dibujar los dos vectores con sus colas en el mismo punto, dice. Así los vectores están en un mismo plano, definimos el producto vectorial como una cantidad vectorial perpendicular a este plano. Y entre paréntesis dice, es decir, perpendicular tanto a A como a B, con una magnitud igual a B, seno del ángulo phi. Esto es si A cruz B, entonces, bueno, si ustedes se percatan acá, pues el vector resultante va a ser A por B por seno. En el anterior era A por B por coseno, el producto escalar, mientras que en el producto vectorial tenemos que A por B por el seno. Y dice que es la magnitud del producto vectorial o producto cruz de A y B. Continuamos entonces. Vaya, tenemos el producto vectorial A cruz B, dice, determinado por la regla de la mano derecha. Esto se me complica un poquito podérselos explicar a través de texto, ¿verdad? Así de que posteriormente yo les voy a subir lo que es un pequeño video de cómo que se utiliza la regla de la mano derecha para que ustedes puedan entenderlo de esa manera, ¿verdad? Si no, igual hay otro método para poderlo entender, pero yo me comprometo a compartirles un pequeño video de cómo se utiliza la regla de la mano derecha. Así que por eso es que ustedes pueden observar que tenemos la mano, ¿verdad?, derecha de una persona, la cual el dedo pulgar pues va a direccionar su vector, ¿verdad? Entonces tenemos en el A el producto vectorial A por B, dice, y A por B es perpendicular al plano que contiene los vectores. Esta dirección se determina mediante la regla de la mano derecha, dice. Y coloque los vectores cola con cola. Eso siempre va a ser así, ¿verdad? No va a colocar cola con punto, porque allí lo que está haciendo pues, es una suma, ¿verdad? Aquí lo que nosotros estamos trabajando es un producto vectorial. Y pues una aclaración, dice. Cuidado, dice. El producto vectorial contra el producto escalar. Tenga cuidado en no confundir la expresión A por B por seno del phi para la magnitud del producto vectorial A por B con la expresión similar, dice A por B coseno de ese mismo ángulo para el producto escalar AB. Vaya lo que les decía, ¿verdad? Cuando ocupemos el seno estamos hablando del producto vectorial y cuando ocupemos el coseno estamos hablando de un producto escalar. Para saber la diferencia entre estas dos expresiones, supongamos que variamos el ángulo de A y B a la vez que mantenemos constante su magnitud. Cuando A y B son paralelos, la magnitud del producto vectorial será 0 y el producto escalar será el máximo. Y cuando A y B son perpendiculares, la magnitud del producto vectorial será máxima y el producto escalar será 0. Eso ya se les había explicado, que cuando en el producto escalar el ángulo es exactamente 90, decíamos que el producto de ellos es 0, ¿verdad? Siempre hay dos direcciones perpendiculares a un plano dado, una a cada lado del plano. Entonces en la parte ya de abajo podemos observar una propiedad, dice, que A cruz B va a ser igual al negativo de B por A. De esa manera vamos a trabajar lo que es el producto escalar. Dice cálculo del producto vectorial usando componente. Y volvemos nuevamente a las componentes I, J y K, que son los vectores unitarios. Se los seguimos utilizando, si ustedes se percatan,
los vectores unitarios los vamos a ocupar prácticamente en todos los subtemas que tengan que ver con vectores. Y podemos observar pues la primera formulita que dice que I cruz I es igual a J cruz J y que es igual a K cruz K, y todo eso es igual que 0. Y más abajo pues tenemos de qué manera vamos a trabajar para encontrar lo que son sus componentes de vectores unitarios. Sabemos que I cruz J va a ser igual al negativo de J por I, y vamos a obtener el valor de K. J por K va a ser igual a menos K por J, y el valor que vamos a obtener es el valor de I. Y el último pues K por I es igual a menos I por K, y tenemos el valor de J. Dice, se puede verificar estas ecuaciones usando la figura 1.31a. Y pues ahí tenemos el sistema coordenado usando coordenado derecho, ¿verdad? Tenemos los vectores unitarios I, J y K. Y sabemos que si multiplicamos, ahí tenemos tres ejes. Pero bueno, que eso, pues ponga un poquito de atención. Tenemos tres ejes. Si nosotros multiplicamos I por J, nos tiene que dar el siguiente vector, que es K. Si multiplicamos J por K, nos tiene que dar el siguiente vector, que es I. Y si multiplicamos K por I, nos sobra un vector, y ese es J. De esa manera estaríamos trabajando lo que son las componentes para un producto escalar. Y aquí pues nada más cómo se resuelve, ¿verdad? El producto escalar de A cruz B, la suma de las componentes, ¿verdad? Como les decía, que tenemos que agrupar lo que son variables parecidas para poder hacer lo que es el producto, ¿verdad? Así que otra preguntita, ya habíamos hablado de cómo identificar lo que es el producto escalar. En este caso pues dice cómo identificar un producto vectorial de vectores. No sé si alguien me puede ayudar con eso. ¿Cómo identificar el producto vectorial en un vector? ¿Hola? ¿Alguien me pudiera decir? Dijimos de que en el producto escalar vamos a encontrar lo que es un punto, ¿verdad? Pero en sí exactamente la cruz. Inmediatamente nosotros veamos un ejercicio y no nos dice que la operación nos tiene que dar como resultado un vector. En ese momento nosotros vamos a ver si es un punto. Sabemos que es un producto escalar, y si es una cruz o una X, inmediatamente nosotros vamos a saber de que el producto que vamos a obtener es un producto escalar. Así que Fiorella, estás en lo correcto. La cruz o una X entre la variable 1 y la variable 2, inmediatamente vamos a saber que el resultado pues es un producto vectorial. Así que vamos a continuar, ya nos falta poquito. Creo que ya están un poquito cansados, pero ya solo nos falta la realización de un ejercicio. Y el ejercicio dice de la siguiente manera. El vector A tiene una magnitud de 6 unidades y está sobre el eje más X. El vector B tiene una magnitud de 4 unidades y está en el plano XY, formando un ángulo de 30 grados con el eje más X. Ahí tenemos la figurita. Dice calcula el producto cruz A por B. Y tenemos vector A y tenemos vector B y su producto vectorial, ¿verdad? Así que el producto de A por B nos va a dar un resultado que lo vamos a llamar vector C. El vector B está en el plano XY. La solución. Se nos dan magnitudes y direcciones de cada vector, dice, y queremos encontrar su producto vectorial. Vamos a plantear lo que es el ejercicio, ¿verdad? Entonces dice, podemos obtener el producto cruz de dos maneras. La primera consiste en usar la ecuación para determinar la magnitud de A cruz B, y luego utilizar la regla de la mano derecha para encontrar la dirección del producto cruz. Y la segunda forma es usar las componentes de A y B para obtener las componentes del producto cruz. Vamos a obtener un resultado de un vector C. Aquí nosotros podemos considerar cualquier tipo de variable. Usted le puede llamar vector R, vector A, vector M, vector O, cualquier tipo de variable, ¿verdad?
siempre y cuando pues no sea similar a las componentes. Así que la solución para este ejercicio, sabemos de que tenemos la primera manera, decíamos de que el producto vectorial es la multiplicación de los dos vectores por el seno del ángulo que forman entre ellos. Y en el esquema podemos observar que el ángulo que forman entre ellos es 30 grados, ¿verdad? Sería 30 grados el ángulo que forma el vector A con el vector B. Y ya nos daba las magnitudes de A, que era 6 unidades, y nos daba la magnitud del vector B, que era 4. Al hacer la operación nos resulta 12. Y el vector pues va a estar dirigido en el eje Z. Dice, por la regla de la mano derecha, ya les dije, les voy a compartir lo que es un pequeño video de cómo se utiliza. Tiene la dirección del eje más Z, dice. Por lo tanto, A cruz B es igual a 12K. No les pasé en este momento lo que es el video, por lo mismo que el internet es bastante fallido y pues se puede trabar lo que es la presentación, ¿verdad? Pero yo les paso el link de donde se encuentra el video para que ustedes puedan practicar ejercicios utilizando su mano, específicamente su mano derecha. Ahora la segunda manera, dice, para usar el segundo enfoque, primero escribiremos las componentes de A y B, dice. La componente A en X, como el vector está dirigido exactamente sobre el eje X. Entonces, la componente de ese vector en el eje X va a ser 6. Como no hay ninguna componente en Y ni en Z, ambos es 0. Mientras que B tiene componente en B, en X y tiene componente en Y. Y tenemos que la componente en X es A coseno de 30. Y esto pues da 2 raíz de 3. Y la componente en Y es 4 seno de 30. Ahora pues vamos a definir, ¿verdad?, que el vector C va a ser igual a A por B. Y tenemos las ecuaciones, ¿verdad? Las ecuaciones en este caso pues vamos a trabajar el vector Cx, que no es nada más pues que multiplicar, ¿verdad? Si estamos trabajando X, vamos a multiplicar las componentes que nos quedan, sin utilizar esa componente. Si trabajamos X, vamos a multiplicar Y por Z del primer componente, de la primera variable que sería A, y vamos a multiplicar el vectores unitarios y componentes del segundo vector B, ¿verdad? Entonces en el primer caso pues realizar la operación AYJ por BZ en K menos AZ en K por BY en J nos da un valor de 0, ¿verdad? Cx es 0. Trabajando la componente en Y, hay que multiplicar 0 por 2 raíz de 3 menos 6 raíz de 0, 6 por 0, y ese valor pues igualmente da 0. Ahora trabajamos la componente en Z. La componente en Z no es más que la operación de 6 por 2 menos 0 por la raíz de 2 raíz de 3, y obtenemos el resultado que es 12. Entonces usted tiene dos opciones: poderlo resolver por la fórmula propiamente del producto cruz, pero para poder utilizar esta fórmula, que es mucho más rápida, hay que manejar lo que es la mano derecha para saber la dirección, ¿verdad?, hacia dónde se dirige el vector resultante. Y si no, lo hace a través de las componentes, que es un poquito más complicado porque hay que hacer un juego, ¿verdad?, y de componentes para llegar al resultado correcto. Y dice, el producto vectorial C tiene solo una componente sobre el eje Z. La magnitud concuerda con el resultado obtenido antes, como debería ser. Si ustedes observan las dos formas, pues nos da que la magnitud del vector C es de 12. Y para ir finalizando, dice evaluar. Este ejemplo, dice, el primer enfoque fue más directo porque conocíamos las magnitudes de los vectores y el ángulo entre ellos. Y además
Ambos vectores estaban en uno de los planos del sistema de coordenadas. Sin embargo, muchas veces habrá que obtener el producto cruz de dos vectores con una orientación menos cómoda, o de los que solo se dan las componentes. En tales casos, el segundo enfoque es más directo. O sea, ya queda a discreción de cada uno de ustedes qué método van a utilizar, con cuál se sienten lo más se sienten, digamos, cómodos para realizar los ejercicios. Sin embargo, yo los invito a que podamos manejar ambos. Así que por mi parte, hasta que ha llegado la presentación de esta noche, yo estoy seguro pues que a las primeras es bastante complicado poder entender lo que son los ejercicios, pero igualmente yo los invito, los motivo pues a que sigan estudiando por su parte. Igual estamos nosotros, ¿verdad?, como tutores para poderles ayudar. Recuerden que prácticamente ya están a un mes para que ustedes puedan realizar el examen de admisión, y hay que estar lo mejor preparado, ¿verdad? Porque yo creo que la ilusión de cada uno de ustedes pues es estar en la universidad, y qué mejor manera que hacerlo pues pasando en primero, ¿verdad? Primera opción, la que es el examen. Así que por mi parte ha sido todo. Muchas gracias a los que aún se encuentran en línea con nosotros, y Claudia, pues por mi parte esa ha sido la presentación. Así que feliz noche para cada uno de ustedes, ¿verdad? Y estamos siempre a la orden. Recuerden que las consultas, los ejercicios de esta presentación se los voy a hacer llegar a través de la plataforma en la cual estamos trabajando. Así que me despido de ustedes. Feliz noche a cada uno y bendiciones.